Cuando mi hijo de 25 años me dijo esas palabras, algo se rompió dentro de mí para siempre. No fue solo la crueldad de sus palabras, sino la manera en que se rió después, como si yo fuera una broma. Esa noche, mientras él dormía tranquilamente en su habitación, yo tomé las decisiones más importantes de mi vida, decisiones que cambiarían todo entre nosotros para siempre. Soy Carmen, tengo 58 años y durante los últimos 25 años he sido madre soltera. El padre de Sebastián nos abandonó cuando él tenía apenas 2 años y desde entonces todo mi mundo giró alrededor de ese niño que ahora me trataba como si fuera invisible. Trabajé 2 empleos durante años para darle todo lo que necesitaba. Cuando otros niños tenían los últimos videojuegos, Sebastián también los tenía. Cuando sus amigos iban a campamentos de verano, yo me endeudaba para que él no se sintiera menos. Renuncié a mi vida social, a mis sueños, a cualquier posibilidad de rehacerme como mujer, todo por él. Pero déjenme contarles cómo llegamos a ese momento. La historia comienza 3 meses antes, cuando Sebastián perdió su trabajo en la empresa de marketing digital donde había estado trabajando durante 2 años. Al principio, yo fui comprensiva. El mercado laboral está difícil, le dije. Todos pasamos por momentos complicados. Lo que no sabía era que él había sido despedido por faltas constantes y por su actitud irresponsable con los clientes. La primera semana, después de perder el empleo, Sebastián parecía motivado. Decía que iba a buscar algo mejor, que esta era su oportunidad para encontrar un trabajo que realmente le gustara. Yo le creí. Durante esa semana, él salía temprano en las mañanas, supuestamente a entregar currículums y a hacer entrevistas. Regresaba por las tardes contándome sobre las empresas que había visitado, los gerentes que había conocido, las promesas de llamadas que había recibido. Pero las semanas pasaron y las llamadas nunca llegaron. La segunda semana, noté que ya no salía tan temprano. La tercera semana, se levantaba al mediodía. Para el final del primer mes, Sebastián se había instalado en una rutina que me partía el alma. Dormía hasta las 2 de la tarde. Se levantaba a almorzar lo que yo había preparado. Se iba con sus amigos hasta altas horas de la madrugada y regresaba cuando yo ya estaba durmiendo. Yo seguía pagando todo. Su teléfono celular, que costaba casi $100 al mes, porque tenía el plan más caro disponible. Su tarjeta de crédito, que él usaba para sus salidas nocturnas con amigos. Los gastos de su auto, incluyendo gasolina, seguro y mantenimiento. La comida, la ropa, incluso el dinero que él me pedía prestado cada semana para sus gastos personales. Cuando intentaba hablar con él sobre la búsqueda de trabajo, sus respuestas se volvían cada vez más evasivas. Estoy esperando respuesta de varias empresas, me decía. Oh, el mercado está muy competido ahora, pero tengo contactos que me van a ayudar. Siempre había una excusa, siempre había una razón por la cual las cosas no estaban funcionando, pero nunca era su culpa. Durante el segundo mes, comencé a sospechar que algo no estaba bien. Una tarde, decidí pasar por el centro comercial donde él me había dicho que tenía una entrevista importante. No lo encontré en ninguna oficina, pero sí lo vi en la zona de videojuegos, jugando máquinas recreativas con sus amigos. Cuando llegó a casa esa noche, me contó una historia elaborada sobre cómo la entrevista había ido muy bien y que estaba seguro de que le darían el puesto. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi hijo me estaba mintiendo descaradamente. No solo no estaba buscando trabajo, sino que estaba inventando historias completas para justificar sus días de ocio. El dolor que sentí esa noche
fue indescriptible. No era solo la mentira, era la facilidad con la que me había engañado, la naturalidad con la que había construido toda una fantasía para mantenerme pagando sus gastos. Al tercer mes, las cosas empeoraron. Sebastián ya no se molestaba en inventar excusas elaboradas. Cuando le preguntaba sobre su búsqueda de empleo, simplemente me decía que estaba en proceso o que estas cosas toman tiempo. Sus salidas se volvieron más frecuentes y más costosas. Empezó a llegar a casa con ropa nueva, con gadgets que yo sabía que no podía permitirse con el dinero que yo le daba. Cuando le preguntaba de dónde había sacado esas cosas, me decía que se las habían regalado amigos o que las había conseguido en ofertas. Una noche encontré recibos de restaurantes caros en los bolsillos de sus pantalones cuando estaba lavando su ropa. Restaurantes donde una cena para 2 personas costaba más de lo que yo ganaba en un día. Confronté a Sebastián sobre esos recibos y su reacción me dejó helada. En lugar de mostrar vergüenza o arrepentimiento, se molestó conmigo por revisar sus bolsillos. «Mamá, respeta mi privacidad», me dijo con una indignación que me pareció completamente fuera de lugar. «No puedes estar revisando mis cosas como si fuera un niño». Le recordé que él era un adulto de 25 años, que no tenía trabajo y que yo estaba pagando todos sus gastos, incluyendo la ropa que él acababa de pedirme que lavara. Su respuesta fue que él no me había pedido que lavara su ropa, que si me molestaba podía dejar de hacerlo, como si el problema fuera mi supuesta invasión a su privacidad y no el hecho de que estuviera gastando dinero que no tenía en restaurantes de lujo. Esa conversación me hizo ver algo que había estado negando durante meses. Mi hijo no solo había perdido su trabajo, había perdido completamente la noción de responsabilidad. Para él, yo no era su madre, era su proveedora personal, alguien cuya única función era mantener su estilo de vida sin hacer preguntas incómodas. Las cosas llegaron a su punto más bajo la semana pasada. Yo había tenido un día particularmente difícil en el trabajo. Soy enfermera en un hospital público y habíamos tenido una emergencia masiva que nos mantuvo trabajando 12 horas seguidas sin descanso. Llegué a casa agotada, con los pies hinchados, deseando solo poder sentarme un momento y tomar una taza de té. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que me llenó de indignación. Sebastián había invitado a 5 de sus amigos a casa. Habían convertido mi sala en su centro de entretenimiento personal. Había latas de cerveza vacías por todas las mesas, platos sucios apilados en el sofá, cenizas de cigarrillo en mis muebles. El olor era insoportable, una mezcla de humo, alcohol y comida rancia. Pero lo que más me dolió fue la actitud de Sebastián cuando me vio llegar. No mostró ni un ápice de vergüenza por el estado de la casa. No se disculpó por no haberme avisado de la reunión. En lugar de eso, me saludó como si yo fuera una visita en mi propia casa. «Hola, mamá», me dijo sin siquiera levantarse del sofá. «¿Puedes prepararnos algo de cenar? Tenemos hambre». Sus amigos me miraron expectantes, como si fuera lo más natural del mundo que yo llegara cansada del trabajo y me pusiera inmediatamente a cocinar para ellos. Ninguno se ofreció a ayudar a limpiar el desastre que habían hecho. Ninguno parecía darse cuenta de lo inapropiado de la situación. Le dije a Sebastián que necesitaba hablar con él en privado. Fuimos a la cocina, donde le expliqué que no me parecía correcto que hubiera invitado a sus amigos sin avisarme, especialmente considerando que él no estaba contribuyendo económicamente al hogar. Le pedí que les pidiera que se fueran y que juntos limpiáramos el desastre que habían hecho.
Su reacción me dejó sin palabras. Se molestó conmigo por avergonzarlo delante de sus amigos. Me dijo que yo estaba siendo dramática, que solo eran unos platos sucios y que él los lavaría al día siguiente. Cuando insistí en que quería que sus amigos se fueran porque yo necesitaba descansar, él perdió la paciencia completamente. «Mamá, esta también es mi casa», me gritó. «No puedes decirme con quién puedo o no puedo pasar tiempo aquí». Le recordé que, aunque efectivamente esa era su casa porque yo era su madre, él no estaba pagando ni un centavo de los gastos. No pagaba renta, no pagaba servicios, no pagaba comida, que la razón por la cual él podía considerar esa casa como suya era precisamente porque yo trabajaba todos los días para mantenerla. Fue entonces cuando él dijo las palabras que cambiaron todo entre nosotros para siempre. Se rió con una crueldad que nunca había visto en él antes y me miró como si yo fuera la persona más patética del mundo. «Vieja, ¿qué harías sin nosotros?», me dijo con una sonrisa despectiva. «Sin mí y mis amigos, tu vida sería completamente vacía. Al menos, cuando estamos aquí, le damos algo de vida a esta casa aburrida». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Sus amigos habían escuchado todo desde la sala y podía sentir sus miradas curiosas atravesando las paredes. Sebastián seguía sonriendo, esperando que yo me disculpara, que bajara la cabeza y regresara a mi papel de madre servil que no cuestiona nada. Pero algo había cambiado en mí. En ese momento, viendo esa sonrisa arrogante en el rostro del hijo por el que había sacrificado todo, sentí como si me hubiera despertado de un sueño de 25 años, o tal vez de una pesadilla. «Tienes razón», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Mi vida sería muy diferente sin ustedes». Sebastián asintió, satisfecho, creyendo que había ganado la discusión. Regresó con sus amigos como si nada hubiera pasado, como si hubiera puesto a la vieja en su lugar y ahora todo podía continuar como siempre. Esa noche, después de que sus amigos finalmente se fueron dejando la casa hecha un desastre, yo me senté en mi habitación con mi laptop y comencé a hacer algo que nunca antes había considerado. Empecé a revisar todas las cuentas que tenía a nombre de Sebastián, todos los servicios que yo pagaba para él, todos los accesos que él tenía a mi dinero. La lista era más larga de lo que había imaginado. Su plan de teléfono celular premium, con internet ilimitado y todas las aplicaciones que él quisiera. Su tarjeta de crédito, que estaba vinculada a mi cuenta y que él había estado usando libremente durante años. Su cuenta de Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney Plus, todas las suscripciones digitales que él consideraba esenciales para su entretenimiento. El seguro de su auto, que yo pagaba religiosamente cada mes. Su membresía del gimnasio, que costaba más de $100 mensuales en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. Pero había más cosas que no había considerado antes. Sebastián tenía acceso a mi cuenta bancaria principal para emergencias. Tenía una copia de mi tarjeta de débito que yo le había dado años atrás cuando aún era estudiante. Estaba autorizado como usuario en todas mis cuentas de servicios públicos, lo que significaba que podía hacer cambios o consultas sin que yo estuviera presente. Durante años, yo había ido agregando estos accesos y servicios gradualmente, cada uno justificado por alguna circunstancia específica. Cuando él estaba en la universidad, tenía sentido que tuviera acceso a mi cuenta para emergencias académicas. Cuando consiguió su primer trabajo, mantuve pagando ciertas cosas temporalmente
hasta que él se estableciera. Cuando perdió el trabajo, continué con todo porque era una situación temporal, pero sentada ahí esa noche, con las palabras de Sebastián aún resonando en mis oídos, me di cuenta de que nada de esto había sido temporal. Yo había creado un monstruo financiero sin darme cuenta. Mi hijo tenía acceso completo a mi vida económica, pero no tenía ninguna responsabilidad sobre ella. Lo que más me dolió fue recordar todas las veces que él había usado estos accesos y servicios como si fueran derechos adquiridos. La manera casual en que me decía se me acabaron los datos del celular esperando que yo inmediatamente aumentara su plan. Cómo me pedía que pusiera gasolina a su auto como si fuera lo más natural del mundo. La forma en que usaba mi tarjeta de crédito para compras en línea sin siquiera avisarme. Sebastián había convertido mi generosidad maternal en una expectativa. Peor aún, había convertido mi amor incondicional en una obligación financiera que él daba por sentada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, navegando por los sitios web de todas las empresas con las que tenía contratos a nombre de Sebastián. Leí los términos y condiciones, revisé las políticas de cancelación, calculé las fechas de facturación. Por primera vez en años, tenía un plan. A las 6 de la mañana, cuando finalmente logré dormir un poco, escuché a Sebastián levantarse para ir al baño. Después de 25 años de maternidad, conocía cada sonido de su rutina. Lo escuché regresar a su habitación, probablemente para seguir durmiendo hasta el mediodía, como había sido su costumbre durante los últimos 3 meses. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez yo ya no era la misma madre que él había dejado en la cocina la noche anterior. Me levanté temprano, como siempre hacía para ir al trabajo. Preparé mi desayuno, planché mi uniforme, revisé mi bolsa para asegurarme de que tenía todo lo necesario para otro día agotador en el hospital. Pero antes de salir de casa, hice algo completamente nuevo. Fui hasta la habitación de Sebastián y lo desperté suavemente. «Hijo», le dije, «necesito hablar contigo antes de irme al trabajo». Él gruñó y se volteó, claramente molesto por ser despertado tan temprano. Pero yo insistí hasta que finalmente se sentó en la cama, con los ojos hinchados y el cabello despeinado. «¿Qué pasa ahora, mamá?», me preguntó con esa mezcla de irritación y condescendencia que se había vuelto tan familiar en nuestras conversaciones. «Quiero que sepas que anoche pensé mucho en lo que dijiste», le expliqué con voz calmada. «Tienes razón en que mi vida sería muy diferente sin ti y tus amigos». Sebastián pareció relajarse un poco, pensando que yo había venido a disculparme. «Y he decidido que es hora de descubrir exactamente qué tan diferente sería», continué. La expresión de su rostro cambió ligeramente, pero aún no entendía completamente lo que yo le estaba diciendo. «Hoy, cuando llegue del trabajo, vamos a sentarnos a hablar sobre tu futuro, sobre tus planes reales para conseguir empleo, sobre cómo vas a contribuir a esta casa y sobre qué cambios necesitamos hacer en nuestra situación actual». Sebastián bostezó y asintió vagamente, claramente sin prestar mucha atención a mis palabras. «Está bien, mamá. Hablamos cuando llegues. Ahora déjame dormir un poco más». Salí de su habitación sabiendo que él no había entendido la gravedad de lo que yo le acababa de decir. Para él, esto era solo otra conversación maternal que podía ignorar o manipular como había hecho tantas veces antes. Pero mientras manejaba hacia el hospital esa mañana,
yo sabía que las cosas nunca más serían iguales entre nosotros. Por primera vez en 25 años, yo tenía el control de la situación, y Sebastián estaba a punto de descubrir qué significaba realmente la independencia que él tanto presumía tener. Durante mi turno en el hospital, entre paciente y paciente, aproveché cada momento libre para hacer llamadas telefónicas. Llamé al banco para revisar las políticas sobre usuarios autorizados en cuentas. Llamé a la compañía de teléfonos para entender el proceso de cancelación de líneas adicionales. Llamé a la empresa de seguros para preguntar sobre la remoción de conductores de pólizas. Cada llamada me daba más claridad sobre el poder que yo tenía y que nunca había ejercido. Cada representante de servicio al cliente me confirmaba que sí, yo podía cancelar servicios, remover usuarios autorizados, cambiar contraseñas, suspender accesos. Todo estaba a mi nombre. Todo dependía de mi autorización. Todo estaba bajo mi control. Al mediodía, durante mi descanso para almorzar, recibí una notificación en mi teléfono. Sebastián había hecho una compra en línea por $200 usando mi tarjeta de crédito. Según la descripción, era ropa en una tienda de marca reconocida. Mientras yo estaba trabajando para mantener nuestro hogar, él estaba gastando mi dinero en ropa nueva. Esa compra fue la gota que derramó el vaso. No fue solo el dinero, aunque $200 representaban casi un día completo de mi salario. Fue la audacia, la falta total de consideración, la manera en que él daba por sentado que mi dinero era su dinero. Llamé inmediatamente al banco y reporté la tarjeta como perdida. En menos de 10 minutos, la tarjeta quedó bloqueada y se ordenó una nueva que llegaría únicamente a mi dirección. Sebastián descubriría muy pronto que su compra había sido la última que haría con mi dinero. Esa tarde, cuando terminé mi turno, no regresé directamente a casa como siempre hacía. En lugar de eso, fui a un café cerca del hospital y pasé 2 horas haciendo llamadas telefónicas y navegando sitios web desde mi teléfono. Una por una, comencé a cancelar todos los servicios que yo pagaba para Sebastián. Primero, fue su línea de teléfono celular. La representante de servicio al cliente me informó que la cancelación sería efectiva a medianoche del día siguiente. Después, cancelé todas sus suscripciones de entretenimiento: Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney Plus, una por una, fueron dadas de baja. Llamé a la compañía de seguros y removí a Sebastián como conductor autorizado en mi póliza. Su auto quedaría sin cobertura al final del mes. Cancelé su membresía del gimnasio, que requirió una conversación más larga porque tenía un contrato anual. Pero logré negociar una cancelación anticipada pagando una penalidad que valía la pena. Cada cancelación me daba una sensación extraña, una mezcla de liberación y nerviosismo. Por un lado, sentía como si estuviera recuperando el control de mi vida financiera después de años de ser tomada por sentada. Por otro lado, sabía que estaba a punto de crear una crisis en mi relación con mi hijo. La parte más difícil fue cancelar su acceso a mi cuenta bancaria principal. Había sido usuario autorizado durante casi 6 años, desde que empezó la universidad. El representante del banco me explicó que podía removerlo inmediatamente, pero que necesitaba ir en persona a la sucursal para firmar los documentos correspondientes. Agendé una cita para el día siguiente durante mi hora de almuerzo. Después, me dirigí a la compañía de tarjetas de crédito, donde Sebastián tenía una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta. La cancelación fue sorprendentemente simple. Bastó con una llamada de 15 minutos para que su tarjeta quedara completamente desactivada.
La representante me preguntó si quería notificar al usuario adicional sobre la cancelación y yo le dije que no era necesario, que yo me encargaría de informarle personalmente. Mientras manejaba de regreso a casa esa tarde, me di cuenta de algo que no había anticipado. Por primera vez en meses, me sentía como si tuviera control sobre mi propia vida. Durante tanto tiempo había sido reactiva, respondiendo a las demandas y expectativas de Sebastián, que había olvidado lo que se sentía tomar decisiones proactivas sobre mi futuro. Cuando llegué a casa, encontré exactamente lo que esperaba. Sebastián estaba en la sala viendo televisión, rodeado de los platos sucios del almuerzo que se había preparado. Había restos de comida en la mesa de centro, migas en el sofá y el control remoto tirado en el piso. Era como si un huracán de irresponsabilidad hubiera pasado por mi sala. «Hola, mamá», me dijo sin levantar la vista de la pantalla. «¿Cómo estuvo tu día?» Su tono era casual, desinteresado, como si fuéramos compañeros de apartamento que apenas se conocían. No había rastro de la conversación que habíamos tenido esa mañana, ni de las palabras crueles que me había dicho la noche anterior. Para él, todo había vuelto a la normalidad. «Fue muy productivo», le respondí mientras dejaba mi bolsa en la mesa del comedor. «Sebastián, necesitamos hablar». «Ahora». Él suspiró dramáticamente y pausó la televisión con movimientos exageradamente lentos, como si yo estuviera interrumpiendo algo extremadamente importante. «¿De qué quieres hablar ahora?», me preguntó con esa mezcla de cansancio y condescendencia que había perfeccionado durante los últimos meses. Me senté en la silla frente al sofá, manteniendo una distancia deliberada entre nosotros. Quería que esta conversación fuera formal, seria, completamente diferente a todas las charlas anteriores donde él había logrado manipular la situación a su favor. «Quiero hablar sobre tu futuro inmediato», le dije con voz calmada pero firme. «Específicamente, sobre qué vas a hacer a partir de mañana para contribuir a esta casa y para hacerte cargo de tus propios gastos». Sebastián puso los ojos en blanco y se acomodó en el sofá como si se estuviera preparando para una conferencia aburrida. «Mamá, ya te dije que estoy buscando trabajo. Estas cosas toman tiempo. No puedes apurarme». «¿Qué exactamente has hecho hoy para buscar trabajo?», le pregunté directamente. Hubo una pausa incómoda. Sebastián desvió la mirada hacia la televisión, después hacia la ventana, en cualquier lugar excepto hacia mí. «Revisé algunas páginas web», murmuró finalmente. «Envié algunos currículums por email». «¿Cuántos currículums enviaste exactamente?». Otra pausa. Esta vez más larga. «No sé, mamá. No llevo la cuenta exacta. Algunos. ¿Algunos? 2, 5, 10. No sé por qué necesitas números exactos», respondió con irritación creciente. «Lo importante es que estoy haciendo el esfuerzo». Fue en ese momento que decidí mostrarle mis cartas. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco, donde podía ver todas las transacciones de las últimas 24 horas. «Sebastián, a las 12:47 de hoy, mientras yo estaba trabajando, tú gastaste $200 en ropa usando mi tarjeta de crédito. ¿Me puedes explicar cómo es que tienes tiempo para ir de compras, pero no para buscar trabajo seriamente?» Su expresión cambió inmediatamente. La irritación se convirtió en algo parecido al pánico, pero trató de mantener la compostura. «Necesitaba ropa para las entrevistas», dijo rápidamente. «No puedo ir a buscar trabajo vestido con cualquier cosa. Tengo que verme profesional». «¿Qué entrevistas, Sebastián?».
Acabas de decirme que solo enviaste algunos currículums hoy. ¿Ya tienes entrevistas programadas? Otro silencio. Esta vez pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente tratando de construir una historia creíble. No todavía, pero las voy a tener pronto. Es mejor estar preparado. Sebastián, tienes un closet lleno de ropa profesional. Tienes trajes, camisas, corbatas, zapatos formales. Todo lo que necesitas para cualquier entrevista. ¿Por qué necesitabas gastar $200 más? Su frustración comenzó a mostrarse más claramente. Se pasó las manos por el cabello y se inclinó hacia adelante, adoptando una postura defensiva. Mamá, ¿por qué me estás interrogando así? Pareces un detective. Solo compré algunas cosas que necesitaba. No es para tanto. No es para tanto, repetí lentamente. $200 que yo trabajé todo un día para ganar no es para tanto. Ay, mamá, no seas dramática. Tú ganas bien. $200 no van a quebrar tu presupuesto. Esas palabras me golpearon como una bofetada. La manera casual en que desestimó mi trabajo, mi esfuerzo, mi dinero, como si todo lo que yo hacía fuera tan fácil, tan automático, que no mereciera ni consideración ni gratitud. Sebastián, le dije, y por primera vez mi voz tembló ligeramente. ¿Tienes idea de cuánto tengo que trabajar para ganar $200? ¿Sabes cuántas horas paso de pie en el hospital? ¿Cuántos pacientes atiendo? ¿Cuánto estrés manejo para ganar ese dinero que tú gastas tan casualmente? Él se encogió de hombros, un gesto que me pareció la máxima expresión de su indiferencia. Mamá, ese es tu trabajo. Para eso trabajas, para mantener la casa y para que tengamos lo que necesitamos. ¿Tengamos?, le pregunté, sintiendo como mi paciencia se agotaba completamente. ¿Quiénes somos nosotros en esta ecuación, Sebastián? Porque hasta donde yo veo, hay una persona que trabaja y paga todo, y hay otra persona que gasta y consume sin contribuir absolutamente nada. Su rostro se endureció. Reconocí esa expresión, la misma que había tenido la noche anterior cuando me había dicho que mi vida sería vacía sin él. Mamá, yo contribuyo a esta casa de muchas maneras que tú no ves ni valoras. Dime una, le respondí inmediatamente. Dime una sola manera en que has contribuido a esta casa en los últimos 3 meses. Sebastián se quedó callado por un momento, pero pude ver que estaba pensando frenéticamente. Yo cuido la casa cuando tú no estás. Me aseguro de que todo esté bien. Soy como el guardia de seguridad. La respuesta era tan absurda que casi me hizo reír, pero el dolor que sentía era demasiado profundo para cualquier humor. ¿El guardia de seguridad?, repetí. ¿Te refieres a quedarte dormido hasta las 2 de la tarde y después ver televisión hasta que yo regrese del trabajo? Y limpio, agregó rápidamente. Yo limpio la casa. Miré alrededor de la sala donde estábamos sentados. Los platos sucios, las migas, los vasos vacíos, la mesa pegajosa por derrames que nadie había limpiado. ¿Esto es lo que tú llamas limpiar? Sebastián siguió mi mirada y por primera vez parecía realmente ver el desorden que lo rodeaba. Iba a limpiar después, murmuró. Siempre limpio, solo que no inmediatamente. Sebastián, hijo, necesito que entiendas algo muy importante. Esta conversación no es una negociación. No es un debate donde tú puedes convencerme con excusas. Es una notificación. Su expresión cambió. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, tenía toda su atención. ¿Una notificación de qué? Una notificación de que las cosas van a cambiar radicalmente a partir de mañana. Y tú vas a decidir si quieres adaptarte a estos cambios
o si prefieres hacer otros arreglos para tu vida. Sebastián se sentó más derecho en el sofá. Pude ver en sus ojos que finalmente estaba empezando a entender que esta conversación era diferente a todas las anteriores. ¿Qué quieres decir con otros arreglos? Quiero decir que a partir de mañana, tú vas a ser completamente responsable de todos tus gastos personales. Tu teléfono, tu transporte, tu comida, tu entretenimiento, todo. Yo voy a seguir pagando los gastos básicos de la casa porque esta es mi casa, pero tú vas a cubrir todo lo que sea específicamente tuyo. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso si no tengo trabajo?, preguntó, y por primera vez detecté algo parecido a preocupación real en su voz. Esa es exactamente la pregunta correcta, le respondí. ¿Cómo vas a hacer eso sin trabajo? Porque esa es la situación real en la que estás, Sebastián. Eres un adulto de 25 años sin ingresos, y hasta ahora yo he estado subsidiando un estilo de vida que tú no puedes mantener por ti mismo. Sebastián se quedó callado por un momento largo. Pude ver cómo procesaba esta información, cómo su mente trabajaba para encontrar una manera de salir de esta situación sin tener que cambiar realmente. ¿Y si consigo trabajo la próxima semana?, preguntó finalmente. ¿Podemos esperar hasta entonces para hacer estos cambios? No, le respondí sin vacilar. Los cambios comienzan mañana, consigas trabajo o no. De hecho, creo que estos cambios te van a motivar a conseguir trabajo mucho más rápido de lo que lo has estado haciendo hasta ahora. Mamá, no puedes hacer esto, dijo, y por primera vez su voz tenía un tono de súplica real. No puedes simplemente cortarme todo de un día para otro. No es justo, le pregunté, sintiendo cómo mi propia voz se elevaba. ¿Sabes qué no es justo, Sebastián? No es justo que yo trabaje 12 horas al día para que tú puedas gastar $200 en ropa que no necesitas. No es justo que yo llegue cansada del trabajo y encuentre mi casa hecha un desastre porque tú invitaste amigos sin avisarme. No es justo que cuando trato de hablar contigo sobre responsabilidad, tú me digas que mi vida sería vacía sin ti. Sebastián palideció. Había olvidado por completo las palabras que me había dicho la noche anterior, pero ahora se daba cuenta de que yo no las había olvidado. Yo no quise decir eso, murmuró. Estaba molesto. Dije cosas que no pensaba realmente. ¿No las pensabas realmente?, le pregunté. Porque a mí me sonó como si fuera exactamente lo que pensabas. Me sonó como si finalmente estuvieras siendo honesto sobre cómo me ves. Mamá, tú sabes que yo te quiero. Sebastián, el amor no es solo palabras. El amor son acciones. El amor es respeto. El amor es consideración. ¿Cuándo fue la última vez que me demostraste amor con acciones en lugar de solo decirlo cuando necesitas algo de mí? No pudo responder a esa pregunta. Ambos sabíamos que no tenía una respuesta. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera estaba comenzando a anochecer y las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una. Era una vista que había contemplado miles de veces durante los años que habíamos vivido en esta casa, pero esta noche se veía diferente. Esta noche se veía como el final de una era. Sebastián, le dije sin voltearme hacia él, quiero que sepas que todo lo que voy a hacer a partir de ahora lo hago porque te amo, porque el joven irresponsable y manipulador en el que te has convertido no es el hombre que yo crié y no es el hombre que tú puedes llegar a ser. Cuando me volteé hacia él, vi que tenía lágrimas en los ojos, pero no estaba segura de si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o simplemente lágrimas de pánico por perder su situación cómoda.
¿Qué necesitas que haga?, me preguntó finalmente. Era la pregunta que había estado esperando durante meses. La primera vez que me preguntaba qué necesitaba yo, en lugar de demandar lo que él necesitaba. Necesito que mañana temprano te levantes y busques trabajo como si tu vida dependiera de ello. Porque ahora sí depende. Necesito que respetes esta casa y a mí como la persona que la mantiene. Y necesito que entiendas que ser adulto significa ser completamente responsable de tu propia vida. Y si no consigo trabajo inmediatamente, entonces vas a tener que encontrar otras maneras de generar ingresos mientras sigues buscando. Trabajos temporales, trabajos de medio tiempo, lo que sea necesario. Porque a partir de mañana, yo no voy a seguir siendo tu red de seguridad financiera. Sebastián asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que aún no creía completamente que yo fuera a seguir adelante con esto. Después de años de amenazas vacías y ultimátums que nunca cumplía, él pensaba que esto era solo otra táctica para asustarlo temporalmente. Esa noche, después de que Sebastián se fue a su habitación más temprano de lo usual, yo me quedé despierta hasta muy tarde, finalizando todos los cambios que había comenzado durante el día. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas online. Removí su acceso a mis aplicaciones de banking. Cancelé su autorización como usuario en mis tarjetas de crédito. Cada clic, cada llamada telefónica, cada cambio que hacía se sentía como un paso hacia la recuperación de mi propia vida. Era doloroso, porque significaba reconocer que había permitido que la situación llegara tan lejos. Pero también era liberador, porque finalmente estaba tomando control. A las 2 de la madrugada recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de la compañía de teléfonos confirmando que la línea de Sebastián había sido oficialmente cancelada. En pocas horas, cuando él tratara de usar su teléfono, descubriría que ya no tenía servicio. Me quedé despierta un poco más, mirando esa notificación. Mañana sería el primer día en 25 años que mi hijo tendría que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones. Y honestamente, no sabía si estaba más asustada o más emocionada por lo que iba a pasar. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez con una sensación completamente diferente en el estómago. No era nerviosismo exactamente, sino una mezcla extraña de determinación y tristeza. Sabía que este día marcaría un antes y un después en nuestra relación. Mientras preparaba mi café, escuché que Sebastián se movía en su habitación. Era inusual que estuviera despierto tan temprano, pero supuse que tal vez había dormido mal. Lo que no sabía era que había estado despierto desde las 4 de la madrugada, tratando de usar su teléfono y descubriendo que ya no tenía servicio. A las 6:30, cuando normalmente estaría saliendo para el trabajo, escuché pasos apresurados en el pasillo. Sebastián apareció en la cocina con el cabello despeinado y cara de pánico total. «Mamá, algo está mal con mi teléfono», me dijo, agitando el dispositivo frente a mí. «No tiene señal, no puedo hacer llamadas, no funciona el internet. ¿Pagaste la cuenta este mes?». Lo miré por encima de mi taza de café, manteniendo una expresión completamente calmada. «Sí, pagué mi cuenta telefónica. Tu línea fue cancelada anoche». Sebastián me miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. «¿Cancelada? ¿Por qué? ¿Hubo algún problema con el pago?». «No hubo ningún problema. Yo decidí cancelarla». «¿Tú decidiste?». Su voz se elevó una octava. «¿Por qué harías eso sin decirme nada?». Me levanté y llevé mi taza al fregadero.
tomándome mi tiempo antes de responder. Quería que él sintiera la gravedad de este momento. Te dije anoche que las cosas iban a cambiar a partir de hoy. Tu teléfono era uno de los servicios que yo pagaba para ti. Ahora es tu responsabilidad. Pero mamá, necesito mi teléfono. ¿Cómo voy a buscar trabajo sin teléfono? ¿Cómo me van a contactar los empleadores? Esas son excelentes preguntas, Sebastián. Y son exactamente el tipo de preguntas que los 3 meses, Sebastián Comens adultos responsables se hacen antes de quedarse sin trabajo, durante a caminar de un lado a otro de la cocina, pasándose las manos por el cabello en un gesto que reconocí de cuando era niño y tenía problemas en la escuela. Esto es una locura, mamá. No puedes simplemente cortar mi teléfono de la nada. ¿Cómo se supone que voy a vivir sin teléfono en 2024? La misma manera en que millones de personas que no pueden pagarse un teléfono viven, le respondí. Conseguirás uno cuando tengas dinero para pagarlo. Sebastián se detuvo frente a mí, con una expresión que nunca había visto antes. Era como si finalmente estuviera entendiendo que yo hablaba completamente en serio. ¿Y si consigo trabajo hoy mismo? ¿Puedes reactivar mi línea hasta que reciba mi primer sueldo? No, solo no. Ni siquiera lo vas a considerar. Sebastián, durante 3 meses te he estado preguntando sobre tu búsqueda de trabajo. Durante 3 meses has tenido acceso completo a teléfono, internet, transporte, todo lo que necesitas para encontrar empleo. Y en todo este tiempo, ¿cuántas entrevistas reales has tenido? Sebastián desvió la mirada. Ambos sabíamos la respuesta. Eso no importa ahora, murmuró. Lo importante es que ahora sí voy a buscar trabajo en serio. Perfecto. Entonces no necesitas que yo reactive nada. Si realmente vas a buscar trabajo en serio, encontrarás la manera de hacerlo. Me dirigí hacia la entrada para tomar mi bolsa y las llaves del auto. Tenía que irme al trabajo, pero sabía que esta conversación estaba lejos de terminar. ¿A dónde vas?, me preguntó Sebastián, siguiéndome. Al trabajo, al lugar donde voy todos los días para ganar el dinero que mantiene esta casa funcionando. Pero no hemos terminado de hablar de esto. Sí, hemos terminado. No hay nada más que discutir. Tu teléfono está cancelado y todos los demás servicios que yo pagaba para ti también van a ser cancelados gradualmente. Esta es tu nueva realidad. Sebastián se puso frente a la puerta, bloqueando mi salida. Mamá, por favor, sé que estás molesta conmigo, pero esto es demasiado extremo. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, le pregunté, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba nuevamente. ¿Qué tipo de acuerdo, Sebastián? El mismo tipo de acuerdo que hemos tenido durante 3 meses, donde tú prometes buscar trabajo mañana y yo sigo pagando todo. No, un acuerdo real. Puedo darte un cronograma específico, metas claras. Puedo mostrarte cada aplicación que envíe, cada entrevista que consiga. Por un momento, sentí que mi resolución se tambalea. Era exactamente el tipo de promesa que había estado esperando escuchar durante meses. Pero luego recordé todas las promesas anteriores, todas las excusas, todas las veces que había caído en estos mismos patrones. Sebastián, muévete de la puerta. Llego tarde al trabajo. Mamá, por favor, muévete. El tono de mi voz lo sorprendió tanto que automáticamente se hizo a un lado. Nunca le había gritado así, ni siquiera cuando era niño y se portaba mal. Salí de la casa sin decir nada más, pero pude sentir su mirada siguiéndome hasta el auto. Mientras manejaba hacia el hospital, mis manos temblaban ligeramente en el volante. No era solo por la confrontación que acababa de tener,
sino por la realización de que había cruzado un punto de no retorno. Durante mi turno en el hospital, traté de concentrarme en mis pacientes, pero mi mente seguía regresando a Sebastián. Me preguntaba qué estaría haciendo en casa, si realmente saldría a buscar trabajo o si se quedaría en la sala viendo televisión como siempre. Me preguntaba si habría entendido la seriedad de la situación o si todavía creía que esto era solo una fase temporal que podía esperar a que pasara. A la hora del almuerzo, fui al banco como había planeado para completar la remoción de Sebastián de mi cuenta principal. El proceso fue más emocional de lo que esperaba. Cuando el representante me pidió que confirmara que quería remover al usuario autorizado, tuve que tomar una respiración profunda antes de responder. Sí, le dije finalmente. Quiero removerlo completamente. ¿Hay alguna razón específica para este cambio?, me preguntó el representante, siguiendo su protocolo estándar. Mi hijo necesita aprender a ser financieramente independiente, le expliqué. Y mientras tenga acceso a mi cuenta, nunca va a aprender. El hombre asintió con comprensión. Probablemente había visto situaciones similares muchas veces antes. Entiendo completamente, señora. Muchos padres llegan a este punto eventualmente. Va a ser efectivo inmediatamente. Cuando regresé al trabajo después del almuerzo, tenía 3 mensajes de voz en mi teléfono personal. Los 3 eran de Sebastián y cada uno sonaba más desesperado que el anterior. El primer mensaje era relativamente calmado. Mamá, cuando llegues a casa necesitamos hablar. Creo que hay un malentendido sobre la situación del teléfono. El segundo mensaje tenía un tono más urgente. Mamá, intenté usar tu tarjeta para comprar una tarjeta prepagada para el teléfono, pero la tarjeta fue rechazada. ¿Hay algún problema con la cuenta? El tercer mensaje era puro pánico. Mamá, algo está muy mal. No puedo acceder a la cuenta del banco. Mi tarjeta no funciona. Y ahora tampoco puedo ver Netflix ni nada. Por favor, llámame en cuanto escuches esto. No le devolví ninguna de las llamadas. En lugar de eso, apagué mi teléfono personal y lo guardé en mi locker. Por primera vez en años, pude trabajar una tarde completa sin interrupciones de Sebastián pidiendo dinero, preguntando sobre pagos o quejándose de algún servicio que no estaba funcionando. Cuando terminó mi turno, me quedé en el hospital 1 hora extra completando papeleo que había estado posponiendo. No era urgente, pero necesitaba tiempo para prepararme mentalmente para lo que me esperaba en casa. Mientras organizaba los archivos de mis pacientes, pensé en todas las veces que Sebastián había interrumpido mi trabajo con llamadas urgentes que resultaban ser completamente triviales. Recordé la vez que me llamó 5 veces durante una emergencia médica porque no podía encontrar el control remoto de la televisión, o la vez que me envió mensajes desesperados durante una cirugía porque se había quedado sin datos en su plan de teléfono. Todos esos momentos, que en su momento me habían parecido pequeñas molestias, ahora los veía como síntomas de un problema mucho más grande. Sebastián había perdido completamente la capacidad de resolver problemas por sí mismo porque sabía que siempre podía recurrir a mí. Cuando finalmente llegué a casa a las 7 de la noche, encontré a Sebastián esperándome en la sala. Se había vestido con ropa formal, algo que no había hecho en meses, y tenía varios papeles esparcidos sobre la mesa de centro. Mamá, gracias a Dios llegaste, me dijo, levantándose inmediatamente. Necesito que me expliques qué está pasando con todas las cuentas. ¿Qué cuentas?, le pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Todas las cuentas, mamá.
Mi teléfono, mi tarjeta, mi acceso al banco, Netflix, Spotify, todo. Nada está funcionando. Ah, eso. Todo está funcionando perfectamente. Solo que ahora todo está funcionando bajo mi control exclusivo, no bajo el tuyo. Sebastián me mostró los papeles que tenía en la mesa. Eran impresiones de páginas web de empleos y aplicaciones laborales. Mira, ya empecé a buscar trabajo en serio. Apliqué a 12 posiciones diferentes hoy, pero necesito mi teléfono para que me puedan contactar. Examiné los papeles que me mostraba. Efectivamente, había aplicado a varios trabajos, aunque la mayoría eran posiciones para las que estaba sobrecalificado o subcalificado. Pero al menos era un esfuerzo real, algo que no había visto en meses. Me alegra ver que finalmente estás buscando trabajo, le dije. ¿Y cómo planeas mantener comunicación con estos empleadores sin teléfono? Bueno, pensé que tal vez podrías reactivar mi línea temporalmente, solo hasta que consiga trabajo. No. O tal vez podrías prestarme dinero para comprar una línea prepagada. No. O podrías darme acceso a tu teléfono cuando no estés usándolo. No. Con cada negativa, la expresión de Sebastián se volvía más desesperada. Mamá, entonces, ¿cómo se supone que voy a conseguir trabajo? Es imposible buscar empleo sin teléfono. Sebastián, la gente conseguía trabajo mucho antes de que existieran los teléfonos celulares. Puedes ir personalmente a las empresas. Puedes usar el teléfono de la casa para hacer llamadas. Puedes pedirle a un amigo que te preste su teléfono. Hay muchas maneras de solucionar este problema si realmente quieres solucionarlo. Pero es mucho más difícil así. Exactamente. Ahora conseguir trabajo va a ser difícil para ti, así como trabajar todos los días es difícil para mí. La diferencia es que yo no tengo opción, y ahora tú tampoco. Sebastián se dejó caer en el sofá, viéndose derrotado. No entiendo por qué estás siendo tan cruel conmigo. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo es que estoy haciendo esto, porque el hombre irresponsable en el que te has convertido no es digno del amor y el sacrificio que he puesto en criarte. Mis palabras lo golpearon como si lo hubiera abofeteado. Se quedó callado por un momento largo, procesando lo que acababa de decir. ¿Realmente piensas que no soy digno de tu amor?, me preguntó finalmente, con voz quebrada. Pienso que no estás viviendo de una manera que honre ese amor. Hay una gran diferencia. Me senté en la silla frente a él, manteniendo cierta distancia física que reflejara la distancia emocional que había decidido crear. Sebastián, durante 25 años, yo he sido tu red de seguridad para todo. Cada vez que tenías un problema, cada vez que necesitabas algo, cada vez que las cosas se ponían difíciles, ahí estaba yo para solucionártelo. ¿Y sabes qué ha pasado? Que nunca has aprendido a solucionar nada por ti mismo. Pero eso es lo que hacen las madres, protestó. Las madres ayudan a sus hijos. Las madres ayudan a sus hijos a convertirse en adultos independientes. No los mantienen como niños gigantes para siempre. Sebastián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Ok, entiendo tu punto. Pero, ¿no crees que esto es muy extremo? Podrías haberme dado una advertencia, un plazo, algo. Te di 3 meses de plazo, Sebastián. 3 meses durante los cuales seguiste viviendo como si fueras mi responsabilidad permanente. Pero yo estaba buscando trabajo. No, tú estabas pretendiendo buscar trabajo mientras vivías como un adolescente con una mesada ilimitada. Sebastián se quedó callado nuevamente. Pude ver cómo luchaba internamente, tratando de encontrar un argumento que pudiera cambiar mi decisión.
Y sí te prometo que voy a cambiar, que voy a ser diferente de ahora en adelante. Sebastián, ¿cuántas veces me has hecho esa misma promesa en los últimos 3 meses? No pudo responder porque ambos sabíamos que había sido muchas veces. Las promesas son baratas, continué. Los cambios reales requieren acciones consistentes durante periodos largos de tiempo. Y hasta ahora, tú solo me has dado promesas. Pero dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Te estoy dando exactamente esa oportunidad. La diferencia es que ahora vas a tener que demostrarme con hechos, no con palabras. Me levanté de la silla y comencé a caminar hacia la cocina. ¿A dónde vas?, me preguntó. A veces el amor más grande que puedes darle a alguien es dejar de rescatarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Sebastián aprendió que las palabras tienen peso, que el respeto se gana y que ser adulto significa exactamente eso, ser responsable de tu propia vida. Si tú también tienes un hijo adulto que te trata como cajero automático, recuerda que nunca es tarde para enseñarle el valor del esfuerzo propio.